Voy a leerles algo, sin decirles de dónde viene, solo quiero que lo escuchen. No me negué ningún placer. Di gusto a mi corazón con toda clase de alegrías, porque mi corazón se alegraba con todo mi trabajo. Esta fue la parte que me tocó de toda mi labor. Miré yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que me había costado hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y ningún provecho había debajo del sol. Estas palabras son del libro más estudiado de la Biblia hebrea en los seminarios de América Latina, el Eclesiastés. La mayoría de los fieles lo escucha como filosofía, como la reflexión de un sabio en la plenitud de su madurez, un hombre que lo ha logrado todo, que ha vivido todo, y que desde la cumbre de la sabiduría nos dice que el poder, la riqueza, los placeres, todo es vanidad. Un maestro que nos enseña a no apegarnos a las cosas del mundo. Eso es lo que 4 años de seminario me enseñaron sobre el Eclesiastés. Ahora les voy a preguntar algo que ningún profesor de seminario me preguntó jamás. ¿Saben en qué momento de la vida de Salomón fue escrito ese texto? Piénsenlo. No en el momento de mayor gloria, no desde el trono del templo que tardó 7 años en construir. No desde el palacio que el primer libro de Reyes describe con paredes de cedro del Líbano y suelos de piedra pulida. El Eclesiastés fue escrito por un hombre que ya no era rey, que no tenía trono, que vagaba por las ciudades de Israel presentándose como el rey, diciéndole a la gente que él era Salomón y que nadie le creía, que vivía de la caridad, que recitaba ese versículo en las plazas. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Fui, en tiempo pasado, hablando de sí mismo como si fuera otra persona, como si el rey que fue y el mendigo que es no pudieran ser la misma persona. Y la Iglesia enseña ese libro, ese texto exacto, como filosofía universal atemporal, sin decirles en qué momento de la vida de Salomón fue escrito. Sin decirles que la voz que escribió ese texto no era la voz del sabio en la plenitud de su poder. Era la voz del hombre que ya perdió todo y que sabe exactamente cómo lo perdió, y que eligió escribirlo como advertencia para los que vendrían. Soy Aurelio. Tengo 58 años. 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia. 8 años investigando en archivos de Sevilla, en la Biblioteca Vaticana y en Etiopía. Y la pregunta que ningún profesor de teología me enseñó a hacer es la que voy a intentar responder esta noche. No el qué destruyó el poder de Salomón. Eso lo enseña cualquier catequesis de domingo. Las mujeres extranjeras, los ídolos, el alejamiento de Dios. Lo que la Iglesia no enseña es el cómo. El mecanismo exacto por el que el hombre más sabio de toda la historia humana destruyó su propio poder. Y el cómo es exactamente lo que hace que esta historia sea imposible de ignorar. Porque el cómo es el mismo que opera en la vida de todos los que me escuchan esta noche. Sin demonios, sin reyes, sin el contexto del Medio Oriente de 3000 años atrás. El mismo mecanismo exacto. Esta noche les voy a mostrar cómo funciona. Empecemos desde el principio. Y el principio no está donde la mayoría lo busca. No está en el capítulo 11 del primer libro de Reyes, donde aparecen las 700 esposas. El principio está en el capítulo 3, versículo 1. El primer acto político que la Biblia registra de Salomón antes del templo, antes de la visión divina de Gabaón, antes del juicio de las 2 madres que lo hizo famoso en todo el mundo, fue este. Salomón estableció parentesco con el faraón de Egipto y se casó con su hija. La Biblia lo narra sin ningún comentario moral, sin ninguna señal de que algo estaba mal. Y en ese momento todavía no estaba mal. Salomón todavía tenía el favor divino completo. El templo todavía no había sido construido. La alianza con Egipto
podría defenderse como prudencia política, como la decisión de un gobernante joven asegurando la frontera. ¿Acaso Dios no quería la paz para su pueblo? La primera concesión siempre tiene una justificación razonable. Eso es lo que la hace posible. Eso es lo que la hace tan peligrosa. Pero hay algo que la Biblia pone en el mismo capítulo 17 del Deuteronomio, unas páginas antes, que cambia completamente cómo debe leerse ese versículo 3, uno del primer libro de Reyes. El Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Esa ley no se la enseñaron a Salomón desde afuera. El mismo capítulo dice que el rey escribirá para sí una copia de esta ley en un libro y leerá en él todos los días de su vida. Salomón copió esa ley con su propia mano. La leyó todos los días. Sabía exactamente lo que decía, y su primera esposa extranjera fue la hija del faraón, antes del templo, antes de la consagración, antes de la primera visión. Quiero que se detengan aquí, porque esto es lo que ninguna catequesis explica. Salomón no pecó desde la ignorancia. Salomón pecó desde el conocimiento pleno de lo que estaba haciendo. El hombre que pidió sabiduría por encima de la riqueza, al que Dios le dio un corazón tan ancho como la arena del mar, sabía exactamente qué ley estaba violando con cada concesión. Y la violó de todas formas, no porque hubiera olvidado la ley, porque tenía razones para hacer la excepción. Eso es lo que el proceso parece desde adentro. Siempre hay razones, siempre es una excepción razonable. Y mientras uno tiene razones para cada excepción, no hay ningún momento en que parezca que se está cayendo. El primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 4. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de los Eteos, 700 esposas de clase real, 300 concubinas. Y luego el versículo 4, el más importante del capítulo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Cuando ya era viejo, ese detalle no es accidental. El proceso tomó décadas. La frase clave del texto original en hebreo dice algo que las traducciones al español no capturan con la misma precisión. Su corazón no fue shalem con Jehová su Dios. Shalem, la misma raíz de shalom, integridad, plenitud, completud. El texto no dice que Salomón abandonó a Dios en un acto puntual. Dice que su integridad interior fue dejando de ser shalem, gradualmente, día tras día, año tras año. No hubo un día en que Salomón se levantó y dijo, hoy abandono a mi Dios. Hubo miles de días en que hizo una pequeña concesión que el día anterior habría rechazado. Y cada concesión hacía la siguiente más fácil y más difícil recordar por qué la primera había sido una concesión. El comentarista rabínico Rashi, en el Talmud Shabbat, capítulo 56b, lo dice con exactitud. En ningún día Salomón decidió apartarse de Dios. En todos los días hizo una concesión que el día anterior habría rechazado. Primera esposa extranjera. Racionalización. Segunda. La racionalización se hace más fácil. La tercera ya no necesita justificación. La costumbre reemplaza a la conciencia. Y así llegamos al momento exacto, el que la Iglesia lleva 1500 años ocultando. Necesito mostrarles un texto que el Papa Gelasio I incluyó en la primera lista de libros prohibidos de la historia de la Iglesia. El decreto gelasiano, año 494. La justificación oficial fue que el texto contenía invocaciones supersticiosas. La razón real era que documentaba un mecanismo que no era conveniente enseñar. El Testamento de Salomón, capítulo 26. El momento exacto en que Salomón perdió su poder, descrito en primera persona, por el mismo Salomón.
una mujer shunamita. Salomón la deseaba. La mujer le puso una condición. Solo si Salomón sacrificaba a los ídolos Renfán y Moloc. Y aquí viene lo que me resulta más perturbador del texto, lo que me detuvo la primera vez que lo leí y que tardé días en asimilar. Salomón no organizó ninguna ceremonia, no construyó ningún altar, no realizó ningún rito elaborado. Salomón agarró 5 langostas, las aplastó con la mano, las ofreció al ídolo, un gesto pequeño, casi despreciable. Y el Testamento registra lo que sucedió a continuación con una brutalidad que no deja margen de interpretación. El Espíritu de Dios se apartó de mí y me convertí en un hombre insensato, no porque Salomón hubiera construido un templo pagano, no porque encabezara un culto, no porque organizara una ceremonia elaborada de apostasía, por 5 langostas aplastadas con la mano, por un gesto tan pequeño que el propio texto enfatiza su trivialidad. Solo 5 langostas, solo aplastadas con la mano, solo eso, y el espíritu se fue. El Testamento cierra el capítulo con las palabras que Salomón dejó escritas como advertencia. Escribo esto para los que vendrán después de mí, para que no abandonen a Dios por el amor de una mujer, ni por el placer, y la Iglesia prohibió ese texto. No porque fuera falso, porque documentaba la verdad más incómoda que existe sobre cómo se pierde el poder espiritual, no con un acto grande, con uno pequeño, con uno que es posible solo porque detrás de él hay décadas de actos pequeños que lo hicieron posible. Ahora viene lo que el Talmud conservó. El Talmud babilónico, Tratado Gitín, capítulo 68, versículo B. Un texto con más de 1500 años que guarda algo que me cuesta decir en voz alta. Cuando Salomón perdió el Espíritu de Dios, Asmodeo, el demonio que él mismo había capturado para que le ayudara a construir el templo sin usar herramientas de hierro, tomó la forma exacta del rey. Exacta, no parecida, exacta. Y gobernó Israel en el lugar de Salomón. Y Salomón fue expulsado, el conquistador de 72 demonios, el hombre que había encadenado a Asmodeo, reemplazado en su propio trono por el demonio que él mismo había sujetado. Hay algo en esa imagen que no puedo dejar de pensar. El hombre con más poder espiritual sobre lo demoníaco que ha existido en la historia. Y precisamente por eso, cuando perdió su conexión con Dios, el demonio que habitaba su mundo era el que mejor sabía cómo reemplazarlo. Asmodeo no tomó cualquier forma, tomó la de Salomón, porque era la única forma que podía engañar al pueblo de Israel. Y Salomón vagó. Se presentaba en las ciudades, decía a la gente: «Yo soy Salomón, rey de Israel». Y nadie le creía, era un mendigo, vivía de la caridad, y recitaba en las plazas ese versículo que les leí al principio. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Fui en tiempo pasado, hablando de sí mismo como si fuera un extraño hablando de alguien que fue poderoso. El Talmud registra que la Sanedrín detectó la impostura años después, al notar que Asmodeo tenía miedo del Arca de la Alianza, algo que el verdadero Salomón nunca hubiera tenido. Salomón fue restaurado, volvió al trono, pero el Eclesiastés ya había sido escrito desde la plaza, desde los años en que fue un mendigo al que nadie creía. Y esto es lo que me resulta más perturbador de todo lo que les he contado esta noche. El Eclesiastés no es la reflexión de un sabio en su plenitud. Es el inventario de un hombre que está mirando lo que tiene y entendiendo que el poder que lo llenó ya no está ahí. Eclesiastés, capítulo 2, versículos 1 al 11. Salomón enumera todo lo que acumuló: los jardines que plantó, los estanques que construyó, los siervos, los rebaños, el oro, los músicos, las concubinas. Y concluye: miré yo todas las obras que habían hecho mis manos, y he aquí,
Todo era vanidad y aflicción de espíritu, y ningún provecho había debajo del sol. Eso no es la filosofía de un hombre que desde la cima dice que las cosas materiales no bastan. Eso es el inventario de un hombre que ya no tiene lo que lo hacía grande, que está mirando todo lo que acumuló y entendiendo que el poder que una vez tuvo se fue y que la acumulación no puede devolverlo. El Eclesiastés es la autopsia de una pérdida, no la meditación de un sabio en su plenitud. Y la Iglesia lo enseña como lo segundo, porque lo primero es demasiado incómodo. Necesito contarles algo que me sucedió mucho antes del seminario, mucho antes de Sevilla y de la Biblioteca Vaticana. Estaba haciendo trabajo de investigación en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. Tendría unos 37 años. Revisaba ediciones coloniales para un trabajo que honestamente ya no recuerdo bien cuál era. El fondo reservado es donde guardan los documentos más frágiles, los que no pueden tocarse sin guantes blancos, los que están en cajas de cartón neutro para que el ácido no los destruya. Un investigador puede pasar semanas ahí sin encontrar nada extraordinario, solo polvo y tinta y el olor específico del papel que lleva siglos sin que nadie lo abra. Un día encontré una edición comentada del Eclesiastés, probablemente del siglo XVIII. Un fraile dominico novohispano había llenado los márgenes de notas en latín. Eso no era inusual. Lo inusual fue lo que encontré junto al versículo 1:12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. El fraile había escrito con letra cuidadosa y uniforme, en latín: Hic loquitur post exidium suum. Aquí habla después de su propia destrucción. El fraile sabía. Un fraile del siglo XVIII en una colonia española de América Latina sabía exactamente en qué momento de la vida de Salomón había sido escrito ese versículo. Pero debajo de la nota del fraile había otra letra, más apresurada, más tensa, como si alguien hubiera tomado la pluma con urgencia. Hunc contextum in catechesine doqueris. No enseñes este contexto en la catequesis. Salí de la biblioteca. Paseo de la Reforma estaba lleno de ruido. Taxis, vendedores, el sol de la tarde en Ciudad de México. Me quedé parado en la acera unos minutos. La frase no me abandonó en semanas. Años después, en la biblioteca del Seminario de Morelia, encontré el Testamento de Salomón en latín. Abrí el capítulo 26, lo leí. Encontré el Talmud, tratado Gittin, 68b, lo leí. Y entonces entendí por qué el superior del fraile dominico del siglo XVIII había escrito esa nota de urgencia. El superior sabía exactamente lo que el fraile había entendido. El contexto exacto en que fue escrito el Eclesiastés, la historia de Asmodeo en el trono, el mecanismo de las concesiones graduales, y sabía por qué ese contexto no podía enseñarse, no porque fuera falso, porque era demasiado verdadero y demasiado difícil de manejar desde el púlpito. Y aquí viene lo que la Iglesia lleva 1500 años ocultando. No el texto del Testamento, aunque también lo prohibió. El mecanismo. La diferencia entre dos narrativas sobre Salomón que la Iglesia eligió deliberadamente cuál enseñar. Primera narrativa. Salomón pecó. Acto único. Visible. Arrepentible. Un domingo se confiesa y queda limpio. La semana que viene puede volver a pecar y a arrepentirse. El ciclo es manejable. La institución que administra el arrepentimiento mantiene su relevancia. Segunda narrativa. Salomón se erosionó durante décadas, concesión tras concesión, cada una racionalizada, ninguna en el momento en que ocurrió identificable como la caída. El proceso acumulativo e imperceptible que no tiene ningún domingo de arrepentimiento porque no hay un momento específico que resolver. Solo la pregunta de cuándo empezó. La primera narrativa es conveniente para una institución que administra el arrepentimiento semanal.
La segunda narrativa no puede administrarse desde el púlpito, no porque sea inmanejable en términos teológicos, porque coloca la responsabilidad de monitorear el proceso en el feligrés, no en el sacerdote. Y un feligrés que sabe que su erosión espiritual ocurre gradualmente, sin un momento visible de caída, sin un pecado único que confesar, es un feligrés que no puede consolarse con el rito semanal. Ese feligrés tiene que hacerse la pregunta incómoda, la que el testamento de Salomón dejó escrita, la que el fraile del fondo reservado entendió que no debía enseñarse. Y si el feligrés llega a esa pregunta, el sacerdote ya no puede responderla por él. Hunc contextum in catechesi nedoqueris. No enseñes este contexto en la catequesis. Padres de la Iglesia como Orígenes y Gregorio de Nisa reconocían que el Eclesiastés fue escrito en un estado de penitencia. Lo decían en sus comentarios. Lo sabían. La catequesis moderna reencuadró el libro como sabiduría filosófica universal. Eliminó el contexto de su composición, y los fieles de toda América Latina, de toda Europa hispanohablante, reciben el Eclesiastés semana a semana como consuelo ante el sufrimiento, sin saber que ese consuelo fue escrito por un hombre que en ese momento no tenía trono, no tenía corona, no tenía el poder que lo llenaba. Sin saber que la vanidad de vanidades no es filosofía sobre la condición humana. Es el inventario de alguien que está mirando lo que tiene y entendiendo que el poder que lo hacía grande ya no está ahí, y que la acumulación de todo lo demás no lo devuelve. Hay un detalle del Talmud que me ha costado dejar de pensar desde la primera vez que lo leí. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. En hebreo, el verbo hayiti, fui, está en tiempo pasado. No es el pasado narrativo de la historia, es un pasado confesional. Como cuando alguien dice, yo fui feliz, hablando de un estado que ya no existe. Los rabinos lo notaron. Y Rashi es explícito en su comentario al pasaje. Salomón habla de sí mismo como si fuera un extraño hablando de alguien que fue poderoso. La distancia entre el yo que tenía el poder y el yo que lo ha perdido. Ese ayiti que no puede ser presente porque el presente ya no lo justifica. Esa es la voz del Eclesiastés. No el sabio que dice que todo es vanidad desde la cima. El hombre que ya no es el hombre que fue, mirando hacia atrás todo lo que perdió, sin poder identificar exactamente en qué momento lo perdió. Porque no hubo un momento. Hubo miles de momentos pequeños y cada uno pareció pequeño. Y ninguno pareció la caída. Pero juntos fueron la caída. Quiero decirles algo que me cuesta, algo que no he dicho en ninguno de los videos anteriores. Cuando estudio el Testamento de Salomón en serio, no como referencia académica, sino leyéndolo capítulo por capítulo, hay una pregunta que no me abandona. ¿Cuándo fue exactamente que las concesiones de Salomón cruzaron la línea? ¿Fue la primera esposa extranjera? ¿La 10ª? ¿La 100ª? ¿O fue el momento en que ya no recordaba que habían sido concesiones? El momento en que lo que antes requería justificación se había convertido en el estado normal. El momento en que la costumbre reemplazó a la conciencia. El testamento dice que el momento exacto fue las 5 langostas. Pero las 5 langostas fueron posibles porque antes había décadas de concesiones que las hicieron posibles. No fueron la causa, fueron el síntoma visible de una erosión que había comenzado mucho antes. Y si eso es así, el momento exacto no fue cuando aplastó las langostas, fue cuando la primera concesión dejó de parecerle una concesión. Ese es el momento que nadie puede señalar en un calendario. Ese es el momento que ninguna confesión puede resolver con una penitencia. Y ese es exactamente el momento que la Iglesia eligió no enseñar.
Hay algo más que quiero ser honesto sobre esta noche. He pasado 30 años investigando estos textos. He leído el Testamento de Salomón en latín, en griego y en traducciones modernas. He estudiado el Talmud Gittin con comentaristas medievales y contemporáneos, y hay una parte de todo esto que todavía me incomoda. No en el nivel académico, en el nivel personal, porque el mecanismo que describe el Testamento de Salomón no discrimina, no distingue entre el rey más sabio de la historia y el investigador que hace videos desde Coyoacán. Yo también tengo una lista de concesiones. 4 años en el seminario y la concesión de no preguntar ciertas preguntas hasta que me mostraron la puerta. Años investigando en archivos y la concesión de no publicar ciertos hallazgos cuando todavía podría haber importado. Momentos en que supe algo y callé, porque el contexto no era conveniente, cada uno pequeño, cada uno racionalizado en el momento. No sé exactamente dónde empezó el proceso en mí, solo sé que el mecanismo que estoy describiendo no me es ajeno, y eso me parece necesario decírselos. Porque si les presento el mecanismo de Salomón como algo que le pasa a los reyes y a los grandes, estoy haciendo exactamente lo que la Iglesia hace cuando enseña el Eclesiastés como filosofía universal, convirtiendo en abstracto lo que es concreto, convirtiendo en distante lo que está aquí. Salomón fue restaurado. El Talmud lo dice. La Sanedrín detectó que Asmodeo no podía acercarse al Arca de la Alianza, algo que el verdadero Salomón nunca habría temido. Salomón volvió al trono, pero eligió dejar el Eclesiastés escrito, no lo borró cuando recuperó el poder, no lo reencuadró como filosofía cuando volvió a ser rey, lo dejó como lo escribió, desde la plaza, desde los años de vagabundeo, como advertencia para los que vendrían, para que no abandonen a Dios por el amor de una mujer, ni por el placer. Y luego la Iglesia tomó esa advertencia personal, ese texto escrito desde la miseria de alguien que sabe exactamente cómo se erosionó su propio poder, y lo convirtió en filosofía universal sobre la condición humana. Lo desinfectó, lo volvió manejable, le quitó el contexto que lo hace incómodo, y lo que se perdió en ese proceso no fue un dato histórico sobre Salomón. Se perdió la pregunta que el texto estaba diseñado para hacernos hacer. La pregunta que el fraile del siglo XVIII entendió perfectamente y que su superior le ordenó no enseñar. Esta noche no les voy a dar ninguna acción práctica. No hay 5 pasos. No hay protocolo, no hay nada que puedan hacer esta noche que resuelva lo que el Eclesiastés describe, porque lo que el Eclesiastés describe no se resuelve en una noche. Se resolvió para Salomón en años de vagabundeo y de recitar en las plazas que él fue rey. Lo único que puedo darles esta noche es la pregunta, la misma que el Testamento de Salomón dejó escrita como advertencia. La misma que el fraile dominico del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México entendió en el siglo XVIII y que su superior le ordenó no enseñar en catequesis. La misma que la Iglesia eligió no hacer durante 1500 años porque no tiene respuesta dentro de ningún rito semanal. Piensen en algún momento de los últimos años en que tomaron una decisión que sabían que no debían tomar. No una decisión grande, una pequeña. Algo que racionalizaron, algo que dijeron que harían solo esta vez, o algo que permitieron sin protestar porque no querían el conflicto. Ahora piensen si tomaron esa misma decisión una segunda vez. Y si la segunda fue más fácil que la primera, y si en algún momento ya no requirió ninguna justificación. Ese es el mecanismo de Salomón. Sin el trono, sin los demonios, sin el testamento en latín, solo el proceso, la concesión que cada día es más fácil de hacer, y que cada día es más difícil llamar por su nombre.
No es si a ti te puede pasar lo que le pasó a Salomón. La pregunta es cuándo empezó. Soy Aurelio. Piensen en eso esta noche. La verdad no necesita permiso. Cuídense.